Queridos hermanos, nuevamente un gusto poder saludarles, poder desearles un feliz sábado. Mi esposa y yo vamos a invitarles para que se unan con nosotros al canto a través de estos coritos sencillos, pero que tienen el único propósito es de alabar a Dios. Amén. Creo que todos conocemos este cantito que se titula "Y me buscaréis y me hallaréis". Y me buscaré y me hallaré, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaré y me hallaré, porque me buscaréis de todo corazón. Y me buscaré y me hallaré, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaré y me hallaré, porque me buscaréis de todo corazón. Amén. Pues nuevamente, hermanos, muy contento de poder recibir el sábado y disfrutar de las horas sagradas de este sábado. Y muy contento de, sobre todo, tener la oportunidad de poder verles, no físicamente, pero voy a decir espiritualmente a través de la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros compartimos la palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre deja bendiciones y trae bendiciones también para uno. Y continuamos hablando sobre este importante tema de la salvación. Alguien tal vez dirá, bueno, ¿cuándo se va a terminar? Hay muchas cosas que tenemos que aprender acerca de la salvación. ¿Por qué razón? Porque ya dijimos que cuanto más sabemos la salvación, la luz que tenemos es mayor. Podemos caminar con más seguridad. Hay menos riesgo de que nos tropecemos, de que nos perdamos, nos extraviemos en el camino. Y por eso estudiamos cada vez más el tema de la salvación para entender mejor el plan de Dios para salvarnos. Como ya lo hemos dicho anteriormente, hablamos acerca de los recursos que Dios utiliza para nuestra salvación. Hablamos de los 7 recursos que ya conocemos, que son la presciencia, la predestinación, el llamado, la elección, la justificación, la santificación y la glorificación. Y hemos hablado ampliamente acerca de la presciencia. Hemos hablado ampliamente acerca también de la predestinación. Hablamos ya acerca del llamado. Y ahora estamos hablando sobre la elección. ¿Por qué es importante la elección? Porque como recordamos y como leímos en la Escritura, hay 2 momentos de la elección. ¿Cuáles son esos momentos? El momento de la elección de Dios y el momento de la elección del hombre. En otras palabras, la elección no solamente depende de un solo lado, sino de 2. Primero es la parte de Dios, la elección de Dios, y después viene la elección del hombre. ¿Y qué tiene que ver la elección de Dios en la salvación? Es muy importante. ¿Por qué? Porque la elección de Dios, como ya dijimos, que ocurre durante la predestinación, Dios elige a todos los hombres para que sean salvos y les da un plan particular, especial de salvación a cada individuo. En otras palabras, Dios prepara un paquete que le va a entregar a cada persona con su plan que Dios le ha elaborado para que sea salvo.
En otras palabras, Dios me elaboró mi plan y Dios me lo va a presentar a mí en el momento en que Él hace el llamado. Así que en la predestinación se elabora el plan de salvación y en el llamado Dios lo presenta a los hombres. Ya nosotros hemos estudiado de que no todos los hombres recibimos el llamado en el mismo momento. Algunos lo recibimos temprano en la mañana, otros a mediodía, otros a media tarde, otros ya casi a la última hora del día, como vimos en la parábola de Mateo capítulo 20. Y también vimos que la elección, ¿quiénes son los elegidos? Bueno, estudiamos también en Mateo capítulo 22, en la parábola de la invitación a la cena de bodas, que los elegidos son aquellos que reciben el llamado de Dios, que responden al llamado de Dios, que aceptan el plan de salvación que Dios tiene para su vida. Esos son los elegidos. Y esta es la segunda elección, donde ahí Dios no es el que elige, ahí el que elige es el hombre. El hombre elige si quiere recibir el plan de Dios y ser salvo. El hombre elige si quiere rechazar el plan de Dios y entonces perder la oportunidad de poder estar en el reino de Cristo. Y hoy vamos a hablar acerca de la elección humana. Ya hablamos de la elección divina, ahora vamos a hablar de la elección humana. ¿Cómo Dios eligió a personas en la Escritura para que cumpliesen con el plan de salvación? O para que cumpliesen con el llamado que Él les había hecho. Recordemos que cuando Dios llama, Dios nos da un oficio, para que a través de ese oficio nosotros podamos alcanzar la salvación. En otras palabras, es como la ruta que Dios nos marca. Así que a algunos Dios les dice, tú vas a ser profeta y en esa ruta te vas a salvar. A otros Dios los llama y les dice, tú vas a ser maestro y de esa manera vas a ser salvo. A otro Dios le dice, tú vas a ser pastor. A otro otra vez Dios le dice, tú vas a ser laico. Otro le dice, Dios vas a ser un diácono. En otras palabras, Dios va marcando la ruta cuando entrega el plan de salvación a cada individuo. Así que cada uno de nosotros debe saber, cuando Dios nos llamó, ¿para qué nos llamó Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en el plan de salvación de Dios? Y lo más importante aquí es cómo los seres humanos vamos a responder a ese llamado de Dios. Y esa respuesta es lo que se llama la elección. ¿De quién? De nosotros los seres humanos. Y que viene precisamente juntamente con el llamado. Cuando recibimos el llamado, entonces viene la elección. Y ahí nosotros vamos a decidir si vamos a recibir, aceptar, o si vamos a rechazar el plan de salvación. Y que este día quiero presentar algunos ejemplos. Vamos a hablar sobre la elección en el Antiguo Testamento. Cómo Dios eligió a personas en su presencia y los predestinó y les dio un plan, y algunos de ellos cumplieron con el plan de Dios. Algunos cumplieron a medias con el plan de Dios y otros definitivamente no cumplieron con el plan que Dios les había dado. Y todos ellos eran elegidos. Ahora, ¿quién entonces decidió la salvación? En esta elección, la salvación no la decide Dios, la decidimos nosotros, los seres humanos. Y vamos a ver cómo algunas personas fueron elegidos desde el vientre de su madre. Y Dios los eligió para que cumplieran con un propósito especial. Algunos de ellos no fueron fieles. Algunos fueron fieles a medias, pero algunos también fueron fieles. Y vamos a ver el primer caso que encontramos aquí en la Escritura. En el libro de Jueces, capítulo 13, tenemos a un personaje ahí a quien todos conocemos. Y este personaje, ya conocemos la historia, así que no la voy a relatar. Si alguien la quiere leer, ¿verdad? Ahí desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15, el libro de Jueces, podemos encontrar la historia de este personaje. Pero vamos a ver cuál era la elección
de Dios para este personaje que encontramos en Jueces 13. Y dice el versículo 1: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará, dice el hebreo, él va a ser el motor de arranque, el que le va a dar inicio a la salvación de Israel de mano de los gentiles. Aquí tenemos un caso. ¿Fue Sansón elegido por Dios desde antes de su nacimiento? ¿Qué podemos decir? ¿Sí o no? Claro que sí. Antes de que Sansón naciese, ya Dios lo había elegido y lo había consagrado, e inclusive él iba a ser nazareo, no nazareno, nazareo, desde su nacimiento. En otras palabras, iba a tener un cuidado especial para que él pudiese desarrollar desde antes de su nacimiento, a través de su madre, los recursos espirituales que Dios quería que tuviese para que llegase a ser un hombre que pudiese cumplir con la elección que Dios le había dado. Ahora, ¿quién era un nazareo? Bueno, si vamos al libro de Números, capítulo 6, nosotros vamos a encontrar allí que en la ley de Moisés había un voto que se llamaba el voto de los nazareos. ¿En qué consistía? Dice Números 6, 1 al 3. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Aquí está la clave. ¿En qué consistía ser nazareo? En ser una persona dedicada, consagrada a Jehová. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Vemos aquí cómo era tan estricto el sistema de alimentación. ¿Por qué? Porque una persona que hace un voto de nazareo debería tener una mente clara, una mente espiritual, una mente consagrada, vamos a decir. Y Sansón, precisamente, desde el vientre de su madre, Dios lo había elegido para que fuese un niño consagrado, para que tuviese una mente clara espiritual, para que fuese una persona dedicada completamente a Dios. Así que Sansón no creció como cualquier niño, él creció con un cuidado especial, y desde el vientre de su madre, ese cuidado para que él fuese un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque él era el que iba a darle el arranque a la liberación de Israel. En otras palabras, él era la energía que iba a impulsar que Israel fuese liberado, y él se iba a convertir en un juez por medio de quien Dios iba a obrar la salvación para el pueblo de Israel. Y no vamos a leer la historia, pero vamos a recordarla. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cumplió Sansón con la elección de Dios? ¿Qué dicen ustedes?
¿Cumplió Sansón con la elección que Dios había hecho? ¿O Sansón tomó decisiones equivocadas y echó a perder el plan que Dios tenía para salvar al pueblo de Israel y para dar un testimonio poderoso a otras naciones? Bueno, nosotros conocemos la historia y vemos que en lugar de seguir Sansón la elección, el plan que Dios le había dado, Sansón siguió su propio plan. Sansón siguió su propia elección. En otras palabras, él se fue más tras sus impulsos que tras el llamamiento que Dios le había dado. Y empezamos a ver, ¿verdad? Y vemos a través de toda la historia de Sansón, cómo Sansón fue perdiendo el plan que Dios le había dado hasta que finalmente cayó en manos de los filisteos y se convirtió en un objeto de burla y de desprecio de parte de los enemigos de Dios para el hombre que Dios había elegido para que fuese un gran libertador de su pueblo. Finalmente, cuando ya Sansón estaba totalmente derrotado y el plan de Dios había fracasado, entonces en un último momento de lucidez, Sansón tuvo una reflexión espiritual y Dios nunca nos abandona. En otras palabras, si fracasamos, Dios no quiere decir que ya nos abandonó, que ya estamos o vamos a morir sin esperanza. Aún en el último momento en que Sansón reflexionó, ya estaba ciego, siendo objeto de burla, y allí en uno de los templos de los filisteos, de los dioses paganos, Sansón en su último momento pidió ayuda a Dios y Dios lo ayudó. Y finalmente mató a muchos filisteos, es verdad, más de los que había matado en su vida, pero Sansón no cumplió con el plan de liberación que Dios había dado y no cumplió con la elección que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque como ya dijimos anteriormente, Dios no obliga a nadie, Dios no fuerza a nadie, simplemente Dios nos da el plan para salvarnos y nosotros somos los que vamos a decidir si seguimos el plan de Dios o seguimos nuestro propio programa de salvación. Así que, ¿cómo ponemos a Sansón? ¿Cómo lo consideramos? ¿Como un hombre fiel? Bueno, Sansón está en la lista de los hombres de fe, allá en Hebreos 11. Y podemos decir que al final él se convirtió en un héroe de la fe, también. Pero no cumplió con el plan que Dios tenía para toda su vida. En otras palabras, Sansón cumplió a medias el plan que Dios le había dado y finalmente Dios en su misericordia le dio también la salvación. Ahora vamos a ver un segundo caso. Y ahora vamos al libro de Primero de Samuel. Después de Jueces vamos a pasar a Primero de Samuel y vamos a ir al capítulo 2. Y aquí vamos a recordar una historia sacerdotal. ¿A quién recordamos? Bueno, recordamos aquí a el sumo sacerdote Elí. ¿Quién era Elí? Bueno, Elí era un sumo sacerdote que Dios lo había elegido. ¿Por qué? Porque Dios había elegido a su casa para que fuese quien permaneciese como sacerdote delante de Dios para siempre, a él y a sus hijos. Ahora, ¿cumplió Elí con el plan que Dios le había dado? Bueno, podemos decir que Elí también cumplió a medias. Y los que le sucedían a Elí eran sus hijos, Ofni y Fines, que eran también sacerdotes. Ahora, Dios había dicho que el sacerdocio de Elí, de sus hijos, iba a continuar para siempre, porque esa era la elección que Dios ha hecho. Ahora, ¿se cumplió o no se cumplió? Vamos a ver
en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Dice, y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Recordemos que Elí era descendiente de los levitas, y los levitas eran los que habían sido elegidos como sacerdote. Y yo le escogí para mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Aquí tenemos la elección de Dios. O sea, Dios había elegido a la tribu de Leví y a sus descendientes, y Elí era uno de ellos. Ofni y Finis eran de los descendientes de ellos. Y Dios, en la elección de Dios, ellos deberían de ser los sacerdotes para siempre en Israel. Así que esa era la elección de Dios para Elí. Esa era la elección de Dios para Ofni y para Finis. Pero vamos a ver lo que Dios dice aquí en el versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Así que Dios está reprochando ¿a quién? A Elí, por lo que sus hijos que habían sido nombrados sacerdotes estaban haciendo. Ahora, ¿qué dice Dios? El versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho, aquí está lo que Dios había predestinado. ¿Para quién? Para la casa de Leví y para Elí y sus hijos. ¿Qué había Dios predestinado? Por tanto, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre. Así que lo que Dios había predestinado en su elección era que la casa de Leví y todos sus descendientes, incluyendo a Elí y a sus hijos, fuesen o estuviesen perpetuamente como sacerdotes delante de Dios. Así que la elección de Dios era eso. Pero, ¿qué se esperaba? La respuesta del hombre. Dios hizo la elección y ahora viene la elección de ¿quién? De Elí y la elección de sus hijos. Y entonces Dios dice, nunca yo tal haga. En otras palabras, aunque yo había dicho que perpetuamente ellos iban a andar delante de mí y que iban a ser mis sacerdotes, bueno, ahora digo, ¿verdad?, que no lo voy a hacer así. En otras palabras, la elección de Dios aquí se retracta. Dios dice, lo estoy cambiando. ¿Por qué? Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. En otras palabras, la elección de Dios, si el hombre no responde fielmente, Dios se va a retractar de lo que había dicho, de lo que él había predestinado, lo que había elegido. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿verdad?, Dios quería que Elí y sus hijos se salvasen como sacerdotes. Pero desafortunadamente, tanto Elí como sus hijos tomaron decisiones equivocadas, especialmente sus hijos, que eran sus descendientes. Y ellos vinieron a profanar los sacrificios y vinieron también a profanar la casa, el tabernáculo de Dios y el nombre de Dios. Y vean lo que dice el versículo 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu padre, de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes de Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos
y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en la casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Aquí vemos la elección de Dios. La elección de Dios era que Elí, ¿verdad?, siendo descendiente de la casa de Leví, que era la familia sacerdotal, permaneciese para siempre sus hijos. Sin embargo, Dios aquí les dice, ya no se va a poder hacer porque ustedes hicieron las elecciones equivocadas. Y ahora yo voy a levantar a un nuevo sacerdote. En otras palabras, Dios, cuando tiene un plan, Dios lo va a cumplir. ¿De qué manera? Elige a las personas para que sean fieles. Pero si esas personas no son fieles o rechazan su plan, entonces Dios va a suscitar a otras personas que cumplan con su plan, que cumplan con lo que Él ha predestinado para su obra. Sin embargo, las personas predestinadas, en este caso, no cumplieron con el plan de Dios y por lo tanto no fueron elegidos como Dios lo había pensado de antemano durante la predestinación. Un nuevo sacerdote Dios se iba a elegir para que cumpliera con el plan que Elí y sus hijos fracasaron en cumplir a causa de las malas decisiones, las malas elecciones que ellos habían tomado. Por lo tanto, todos nosotros hemos recibido un llamado de Dios y en nuestra vida nosotros hacemos la elección. En otras palabras, en nuestra vida tomamos las decisiones o las elecciones que nos van a llevar a ser elegidos de Dios y finalmente alcanzar la salvación, o a fracasar en la elección que Dios ha hecho para nosotros, en la predestinación, y finalmente perder la oportunidad de cumplir con el plan de Dios y poder alcanzar la salvación. Próximamente vamos a ver otros ejemplos del Antiguo Testamento sobre quiénes fueron fieles, quiénes cumplieron la elección de Dios y quienes no cumplieron con la elección de Dios. Que Dios nos ayude para que nosotros sí podamos cumplir con la elección que Dios ha hecho para nosotros y podamos tomar la decisión correcta de aceptar el llamado de Dios y poder tener un lugar en el reino de Cristo. Que Dios nos dé esa oportunidad de poder tener la salvación, pero no solamente tenerla, sino también llevarla hasta el día en que Cristo venga en gloria. Amén. Que Dios les bendiga.